Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Dilema en el Monte Carmelo. El texto a meditar lo encontramos en Primera Reyes capítulo 18 versos del 30 al 32 que nos dicen: Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. En tiempos anteriores se había adorado al Dios del cielo en ese altar, pero este había quedado en desuso durante mucho tiempo. Con reverencia, Elías reunió las piedras esparcidas. Hay muchos hogares hoy día en los cuales el altar de Dios ha sido derribado. Hoy, es decir, ahora, es el tiempo de que se haga una obra similar a la que se hizo en el Carmelo. Al anochecer, los hijos de Dios reverentemente deberían reunirse ante el altar familiar para pasar unos momentos de tranquila devoción. Por la mañana, otra vez deberían reunirse las familias para orar. El altar de la oración y de la devoción debería ser conservado siempre en buen estado. Durante largas horas, plenas de bullicio, los sacerdotes de Baal habían recurrido a sus violentos y agitados saltos y gritos. Habían proferido oraciones tumultuosas. Habían hablado entre dientes en forma incoherente, pero nada habían logrado. Completamente cansados y exhaustos, al fin se retiraron desesperados. La multitud también estaba cansada de las escenas de horror y agitación, y no estaba espiritualmente preparada para la ministración del profeta de Dios. Entonces, el pueblo aguardaba ahora con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. Ya era la hora del sacrificio de la tarde, y Elías invitó así al pueblo: acercaos a mí. Mientras se acercaban, temblorosamente se puso a reparar el altar frente al cual hubo una vez hombres que adoraban al Dios del cielo. Para él, este montón de ruinas era más precioso que todos los magníficos altares del paganismo. En la reconstrucción del viejo altar, Elías reveló su respeto por el pacto que el Eterno había hecho con Israel cuando cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. La calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de Yahweh, Elías les invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Desde temprano por la mañana hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajos mientras daban saltos, pero mientras Elías oraba, no repercutieron gritos sobre las alturas del Carmelo. Oró como quien sabía que Yahweh de los ejércitos estaba allí, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Los profetas de Baal habían orado desenfrenada e incoherentemente. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Yahweh le escuchó. Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio, prueba que Dios respondió el clamor de Elías. La gente que estaba sobre el monte se postró llena de pavor delante del Dios invisible. No se atrevía a continuar mirando el fuego enviado del cielo.
temía verse consumida. Convencidos de que era su deber reconocer al Dios de Elías como Dios de sus padres, al cual debían obedecer, gritaron a una voz: Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Con sorprendente claridad, el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin, Israel se despertaba, desengañado y penitente. Por fin, el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios. El pueblo estaba ahora dispuesto a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. Como resultado de las maravillosas manifestaciones de aquel día, la multitud había reconocido que Yahweh es Dios. Solo los sacerdotes de Baal habían rehusado arrepentirse. El Eterno indicó a Elías que destruyese a esos falsos maestros. Elías dio la orden: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El pueblo estuvo listo para obedecer. Se apoderó de los sacerdotes, los llevó al arroyo Cisón y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. El trabajo de Elías trajo frutos. El corazón del pueblo se había vuelto de nuevo a Dios. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.